Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Dani Cloud Tech, por fin lo tenemos aquí. Bienvenidos al primer vídeo de una serie que se llamará Azure Admin Labs. Azure Admin Labs será una serie de laboratorios centrados en la administración de Azure e infraestructuras híbridas a través de la creación de arquitecturas profesionales. Cada proyecto tendrá dos versiones, una creación de la infraestructura manual a través del portal de Azure y otra más automatizada utilizando infraestructura como código a través de Terraform. Este laboratorio se llama VM Monitoring Setup y en el día de hoy lo haremos de forma manual en el portal de Azure. Y VM Monitoring Setup se basa en el despliegue de una máquina virtual en Azure y la configuración de un sistema básico de monitorización. Dejadme que os muestre primero el esquema del laboratorio. Este es el esquema. Comenzaremos con una suscripción válida. La mía es del modelo Pay As You Go, el típico modelo de pago por consumo. Tendremos que crear un grupo de recursos donde crearemos todos los recursos para este laboratorio y los pilares de este laboratorio sería la máquina virtual y el espacio de trabajo de Log Analytics. Lo que vamos a hacer es recopilar métricas de esta máquina virtual a través de un Data Collection Rule, de una regla de colección de datos. Vamos a recopilar estas métricas de la máquina virtual en nuestro espacio de trabajo de Log Analytics. Cuando tengamos configurada esta parte, crearemos un workbook, que es la forma visual de ver estas métricas que hemos recopilado, y también crearemos unas alertas que a través de un action group nos notificará cuando se dispare la alerta vía email. Con lo cual vamos a empezar creando nuestro grupo de recursos. Nos venimos a Resource Group aquí en acciones rápidas, o si no lo podríamos buscar aquí, Resource Group, y vamos a crear uno nuevo. Para el Resource Group solamente necesitamos la suscripción válida y el nombre. En este caso vamos a llamar RG VMMon Setup. Y la región vamos a utilizar Spain Central. Dejadme deciros que las regiones pueden tener ciertas limitaciones en el sentido de que en ciertas regiones no se puedan desplegar ciertos recursos o que puedas aprovechar al 100% las características de Azure en ciertas regiones. Spain Central tiene algunas limitaciones, pero para este laboratorio es válido. Si le damos a siguiente antes de crear el grupo de recursos, veremos las etiquetas, que las etiquetas sirven para agrupar recursos como nosotros queramos. Podríamos hacerlo, por ejemplo, agrupar recursos de la misma familia, es decir, agrupar recursos que sean de networking o agrupar recursos que sean destinados para la administración, pero lo interesante de estos tags es que pueden ser utilizados para administrar el coste de estos recursos a través de la página de coste de Azure. Podrías utilizar estos grupos para ver cuánto te están costando estas agrupaciones. Para este laboratorio no vamos a utilizar etiquetas, no vamos a rellenar nada aquí en este campo, con lo cual ya podríamos ir a Review and Create y Create. Esta creación tarda muy poquito y en cuanto le demos a Refresh nos va a aparecer ya el grupo de recursos, ¿de acuerdo? Con lo cual ya tenemos nuestro contenedor para los recursos de este laboratorio. Así que vamos a empezar a desplegar recursos y el primero va a ser el espacio de trabajo de Log Analytics. Con lo cual podemos buscar aquí, yo aquí lo tengo en acceso rápido, si no pondríamos Log Analytics Workspace. Y aquí le vamos a dar a crear. Como antes, la suscripción utilizaremos la misma y el grupo de recursos nos permite crear uno nuevo, pero como acabamos de crearlo, seleccionamos el que hemos creado. Y el nombre le vamos a poner, pues por ejemplo, LAW de Log Analytics Workspace, VMMon Setup 01. Vale, ahí lo tenemos, con lo cual lo siguiente también son las etiquetas que no las vamos a poner, así que Review and Create. Aquí podéis ver el presentire de la suscripción, que sería del modelo Pay As You Go, como os comentaba antes, y ya cuando pasamos la validación, creamos. Aquí podemos ver que el espacio de trabajo se está creando. También tenemos aquí la ventana de notificaciones.
en el que podemos ver que, por ejemplo, el anterior recurso ya fue creado y que este que estamos creando está en proceso. Así que vamos a esperar un poquito. Vale, en cuanto nos aparezca aquí como creado, podemos ir a Go to the Resource o podríamos volver a poner aquí Log Analytics y aquí lo tendríamos ya creado, ¿de acuerdo? Vale, lo siguiente que vamos a hacer es crear la máquina virtual. Vale, vamos a crear la máquina virtual, pero a su vez vamos a crear toda esta parte de la izquierda. Binet, subnet, máquina virtual, la NIC y el NSG. Ahora voy a ir detallando la creación, pero vamos a crear la máquina virtual. Ya lo tengo aquí, podéis poner Virtual Machine o seleccionarlo aquí. Y le vamos a dar a crear. Vamos a crear una del primer tipo, porque estos son conjuntos de escalado de máquinas virtuales, estas son máquinas preconfiguradas, aquí también hay configuraciones híbridas, con lo cual vamos a utilizar la primera. Vale, ahora cuando se nos ha cargado todo, vamos a utilizar la pestaña, veis aquí hay muchas más pestañas de configuración que en los otros recursos, vamos a utilizar Basic y Networking para este laboratorio, ¿de acuerdo? Hay más configuración en el resto de las pestañas, pero lo que nos aplica está en Basic y Networking. Aquí a la derecha podéis ver un desglose de el precio estimado de la máquina virtual según la configuración que vayáis modificando. Este precio estimado se os irá modificándose, pero es un precio estimado al mes si esta máquina virtual estuviera encendida durante 24 horas al día todo el mes. Este laboratorio lo vamos a crear y lo vamos a destruir en cuestión de minutos, lo que tardemos en desplegarlo, ¿de acuerdo? Y probar las alarmas. Con lo cual no os preocupéis por este precio porque ni mucho más lejos va a ser lo que aquí os indica. Si lo cerráis lo podéis ver en total y si no, pues podéis verlo, como dije, desglosado. La suscripción vamos a utilizar la misma, el grupo de recursos el que hemos creado y el nombre de la máquina virtual se va a llamar vmmon 01. Vale, la región va a ser Spin Central también, como os he dicho. Vamos a intentar agrupar todo, o vamos a agruparlo todo, mejor dicho, en Spin Central, porque tener todo en la misma región nos va a evitar costes por tráfico entre regiones y demás. Bueno, vamos a elegir Spin Central para todos los recursos del laboratorio. La parte de disponibilidad la vamos a saltar, ¿vale? Ahora os cuento por qué. La imagen que queremos desplegar es un Windows Server 2022 Data Center, ¿vale? Pero con esta imagen nos indica que este tamaño, el estándar B1MS con una virtual CPU y 2 GB de memoria, no está disponible en la zona 1, en la región de España Central. Vale, ¿qué podemos hacer? Pues esta parte que nos hemos saltado nos indica zona 1 y nos indica que este tamaño no está disponible, con lo cual o seleccionamos la zona 2 y ya nos desaparece el error, o lo que vamos a hacer es en disponibilidad decir que no necesitamos esta configuración de redundancia, ¿de acuerdo? Con lo cual se nos quita la siguiente configuración y ya está, ya no hay que preocuparse por zonas. Y sobre el tipo de seguridad le vamos a dejar como la seguridad avanzada, porque luego está la estándar, que es la más básica. Vamos a dejar de Trusted Launch, que está bien, no pasa nada. Ahora ya vamos a pasar a crear el usuario administrador de la máquina. Yo le voy a llamar Dani CloudTech y vamos a poner una contraseña. Vale, una vez que lo tengamos, le vamos a dar a Public Inbound Ports ninguno. No queremos que, si veis, aquí estaba marcado el RDP 3389, no queremos que esta máquina virtual se cree con ningún puerto abierto. Los puertos que vamos a querer abrir los vamos a definir después en nuestro Network Security Group, ¿de acuerdo? En nuestro NSG. Así que le vamos a dar a ninguno y le vamos a dar a Networking. Aquí en Networking te viene ya por defecto una red virtual que te crea Azure y una subred. Le voy a dar a crear una nueva y lo que vamos a hacer es modificar esta que viene. A mí lo que me gusta es ponerle Binet al principio,
pero no solo vamos a modificar el nombre, sino que la red, que es una barra 16 con 65.500 IPs, es demasiado grande para lo que vamos a desplegar, con lo cual la vamos a borrar y vamos a crear una un poco más pequeña, que va a ser una 10.0.0.0 barra 24. Y la subred, vamos a coger el mismo nombre que la VNet, le vamos a poner aquí subnet, y el rango va a ser 10.0.0.0 barra 26. ¿De acuerdo? Aquí ya nos indica que tenemos en la red 256 IPs y en la subred 64. Con lo cual, mucho más optimizado. Le vamos a dar a OK. Y una vez que creamos una red y una subred, lo que Azure va a hacer es crear también una NIC. Y junto con la máquina virtual se va a crear una NIC. Entonces aquí tenemos la opción de crear también una IP pública para la máquina virtual. Podríamos seleccionar ninguna o podemos darle a una nueva. Lo que vamos a hacer es crear una nueva IP pública para esta máquina virtual. Y esta IP pública, la función que tiene es esta, es que nosotros podamos acceder a la máquina virtual más tarde, ¿vale? Con lo cual, creamos la IP pública. Este NIC Network Security Group es un recurso de seguridad que tiene unas reglas entrantes y salientes que permiten o deniegan el tráfico o ciertos puertos o ciertos servicios. Con lo cual, lo que está indicando esto es que este NSG se va a asociar a nuestra NIC, no a nuestra subred. La diferencia es que si el NSG estuviera asociado a la subred, estas reglas que indicáramos más tarde en el Network Security Group aplicaría a todas las NIC de todas las máquinas virtuales que tuviéramos dentro de esta subred. Si lo asociamos solo a la NIC de la máquina virtual que estamos creando, estas reglas solo aplican a esa NIC. Y lo vamos a dejar en Basic. Vamos a ver que cuando se nos cree, se nos va a crear con ciertas reglas ya predefinidas, ¿de acuerdo? Y que no se pueden eliminar. Y los puertos de entrada públicos le vamos a decir que ninguno. Como antes, no vamos a crear ningún puerto abierto. ¿De acuerdo? Aquí hay una opción que permite borrar la IP pública y la NIC cuando la máquina virtual se borra, pero como hemos dicho que todos nuestros recursos van a estar dentro de nuestro Resource Group, cuando lo borremos al final del laboratorio también se nos va a borrar. Podríamos seleccionarlo, pero lo vamos a hacer igualmente, ¿de acuerdo? Así que le vamos a dar a Review and Create y cuando nos pase la validación, aquí podéis ver toda la configuración de la máquina virtual. Todavía no me deja moverme. Ahora, aquí podéis ver todo lo que hemos configurado la máquina virtual y este es el precio estimado. Vale, ya ha pasado la validación, así que le vamos a dar a crear. Vale, ahora que tenemos ya creado, tenemos creado el espacio donde almacenaremos nuestras métricas y el recurso, la máquina virtual, que nos aportará estas métricas. ¿Cómo vamos a definir qué métricas queremos recopilar de la máquina virtual? A través del Data Collection Rule, que es lo siguiente que vamos a crear. Pero antes vamos a ver, porque se van creando recursos, la Virtual Network, el NSG, la IP pública y la NIC. Falta por crear la máquina virtual en sí. Con lo cual, mientras se acaba de crear la máquina virtual, nos vamos a ir al NSG. Este NSG, como os decía, viene con 3 reglas entrantes y 3 reglas salientes predefinidas y que no se pueden borrar. La única forma de saltarnos estas reglas sería ponerle una prioridad menor. Los números más pequeños tienen mayor prioridad, con lo cual si queremos aplicar una regla que se salte estas 3, tendría que ser una regla menor que 65.000. ¿Vale? ¿Por qué os explico esto? Bueno, estas 3 reglas primero voy a aplicar. Tenemos en sentido entrante una regla que nos permite con origen, destino, origen Virtual Network y destino Virtual Network lo permite. ¿Qué quiere decir esto? Que si tuviera 2 máquinas virtuales dentro de la misma red virtual, estaría permitido y tendrían conectividad. Luego, nuestra segunda regla dice que permite todo lo que venga con este tag de servicio llamado Azure Load Balancer a cualquier destino. Azure Load Balancer, como digo, es una especie de tag de servicio que Azure lo detecta, que Azure lo considera siempre confiable, con lo cual nos lo permite.
Y la última regla, todo lo que no sea estas dos primeras lo va a denegar. En sentido saliente, Virtual Network a Virtual Network en sentido saliente está permitido también. Luego, cualquier origen a Internet, que cualquier origen entra a nuestra Virtual Network, está permitido. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra máquina virtual se va a crear con acceso a Internet. Y luego todo lo que no sea esto estará denegado. ¿Por qué os explico esto? Porque ahora tenemos que crear una regla entrante. Pero antes vamos a ir a la máquina virtual, antes de crear esta regla, para ver lo siguiente. Si nosotros la vamos a conectar y nos descargamos el archivo RDP, vamos a dar a guardar. Voy a mostrar la máquina virtual y si intentamos conectarnos, voy a subir esta pantalla, conectar, nos va a dar un error porque hemos deseleccionado el puerto 3389, antes estaba marcado como permitido, y en la creación de la máquina virtual hemos dicho a ningún puerto abierto, con lo cual el 3389 está cerrado y no podemos acceder a nuestra máquina virtual. Para poder acceder vamos a necesitar crear una regla de entrada en nuestro NSG. Así que vamos a ir a Network Security Group, este es, y en Settings Inbound Security Rules vamos a añadir una. El origen va a ser mi IP address, que ya se detecta la IP que estás usando, y el destino va a ser IP address, perdón, porque no hemos cogido esta información de la máquina virtual. Vamos a la máquina virtual, ahora volvemos a crearlo, y lo que vamos a hacer es coger la máquina virtual 1 y vamos a ver la IP privada que tiene. Tiene la IP 10.0.0.4. ¿Por qué es la .4? Porque Azure utiliza la .0 para la red, la .1 para el gateway, la .2 para el DNS interno, la 3 está reservada y entonces Azure indica que detecta que la primera IP que se puede usar en esta red sería la 10.0.0.4, por eso tiene esta IP. Y ya con esta información podemos irnos al NSG y crear la regla. Como os he dicho, Settings, Inbound Security Rules, añadimos el origen, nuestra IP, que ya lo detecta, y el destino, una IP address, que va a ser la de la máquina virtual, 10.0.0.4. El servicio va a ser RDP y ya automáticamente coge que es el 3389 y TCP. La acción es permitir y la prioridad, como hemos dicho, tiene que ser menos que 65.000. Vamos a ponerle una prioridad de 1000 y el nombre vamos a llamar allow mi IP, allow RDP mi IP. ¿De acuerdo? Podemos poner una descripción, pero es bastante descriptivo este nombre. Con lo cual la vamos a añadir. Vale, y si ahora volvemos a hacer la misma prueba de antes, voy a abrir la máquina virtual, aquí la tenemos. Vale, ahora ya nos permite conectarnos, aquí nos pone el nombre de usuario administrador que creamos antes en la máquina virtual, con lo cual ya podríamos acceder, pero de momento no lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Crear el Data Collection Rule para empezar a recopilar las métricas de la máquina virtual ya que está creada. Pero una cosa a tener en cuenta es que para que el Log Analytics pueda recibir datos de esta máquina virtual, la máquina virtual tiene que tener instalado un agente que se llama AMA, Azure Monitor Agent. ¿Y qué pasa? Que si nos venimos a nuestra máquina virtual, la abrimos y aquí en Settings, Extensiones, miramos, no tenemos ninguna extensión configurada y necesitamos una extensión o un agente que se llama AMA, Azure Monitor Agent. ¿Cómo lo vamos a instalar en la máquina virtual? Pues si nos vamos a nuestro espacio de trabajo de Log Analytics y nos venimos aquí en Settings, Configuración, Agentes, vamos a ver que nos dice que nuestro espacio de trabajo de Log Analytics no tiene ninguna máquina Windows conectada. Entonces, ¿cómo la vamos a conectar? A través de un Data Collection Rule, que nos viene aquí ya para crearlo. Y al crear el Data Collection Rule, Azure ya por detrás lo que va a hacer va a ser instalar ese agente AMA, Azure Monitor Agent, en la máquina virtual y ya vamos a poder hacer
recolección de métricas, ¿vale? La recopilación de métricas. ¿Cómo envía la máquina virtual estas métricas al Data Collection Rule? Pues no lo hace a través del plano de datos, como el tráfico regular de una máquina virtual, que saldría a través de la NIC y del NSG al exterior. No lo hace a través del plano de datos, lo hace a través del plano de control, que es una especie de túnel interno que tiene la máquina virtual para enviar estos datos. ¿De acuerdo? No es por el plano de datos, sino por el plano de control. Con lo cual, vamos a crear nuestro Data Collection Rule, que se instale el agente en la máquina virtual y ya podremos empezar a recopilar datos. ¿De acuerdo? Así que vamos a crearlo. Vamos a llamarle DCR VMMon 01. Vale, la suscripción va a ser la misma, el grupo de recursos también, ya no lo está marcando el que hemos creado antes. La región la misma, Spain Central. Y el tipo de telemetría le vamos a decir que es un agente Windows, que nuestra máquina es Windows. Y el Data Collection Endpoint se utiliza más en infraestructuras un poco más complejas. En esta no es necesario, no voy a parar a explicarlo. Lo siguiente que vamos a elegir es el recurso del cual queremos recopilar estas métricas, que va a ser la máquina virtual que hemos creado. Le damos a añadir recurso y seleccionamos la máquina virtual. Y lo siguiente que tenemos que decir es qué queremos recopilar de esta máquina virtual. Vale, vamos a darle a añadir una nueva fuente de datos y vamos a decir que queremos las métricas de rendimiento, performance counter. El modo de selección va a ser personalizado y vamos a marcar el tiempo de uso de CPU, vamos a marcar la memoria disponible en bytes y vamos a marcar aquí abajo el espacio libre de disco. ¿De acuerdo? Estas tres vamos a marcar. La muestro ahí de nuevo. Con lo cual ya tenemos lo que queremos recopilar y el destino es un espacio de trabajo de Log Analytics y el nuestro. Y aplicamos. Con lo cual, ya le hemos dicho, o sea, esto es la regla que solo necesitas saber qué coger y dónde dejarlo. Qué coger ese performance counter que hemos dicho de CPU, memoria y rendimiento, y dónde dejarlo, pues aquí tenemos el espacio de trabajo de Log Analytics. Y le damos a guardar. Y tendríamos nuestra primera fuente de datos. Pero vamos a añadir una más, que es logs de eventos de Windows, y vamos a marcar, dejándolo en Basic, vamos a marcar de aplicación eventos, log de eventos de aplicación críticos y error, de seguridad exitosos y fallidos, y de sistema críticos y error también. Y el destino va a ser el mismo que antes, el Log Analytics que tenemos en nuestra suscripción, y lo seleccionamos, aplicamos y guardamos. Con lo cual ya tenemos la regla que queremos recopilar de la máquina virtual. Ya podemos darle a Review and Create y cuando pase la validación, Create. Vale, ya se ha creado la regla, el Data Collection Rule, pero lo que vamos a hacer va a ser darle un par de minutillos para que el agente AMA se acabe de instalar en la máquina virtual y el espacio de trabajo ya empieza a recopilar datos, ¿vale? Porque tiene un poquito de delay, tarda un poquito. Así que nada, le damos un par de minutitos y continuamos con el siguiente paso, ¿de acuerdo? Pues después de darle estos 2 minutitos, lo que vamos a hacer, bueno, os voy a enseñar el esquema de nuevo, porque vamos a recapitular. El primer recurso que hemos creado ha sido el Resource Group, el segundo ha sido el espacio de trabajo de Log Analytics, el tercero ha sido la máquina virtual, pero junto con la máquina virtual hemos creado la red virtual, la subred virtual, y hemos creado también una NIC con una IP pública y un Network Security Group, al que le hemos configurado una regla entrante para poder acceder nosotros a través de esta regla, ¿de acuerdo? Y por último, hemos creado el Data Collection Rule. Recordad, como os he dicho, que la recopilación de datos de la máquina virtual va a través del plano de control y no del plano de datos, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué vamos a hacer ahora? Para ver que ya ha empezado a recopilar datos después de este par de minutitos que le hemos dado, vamos a crear el workbook. Y también va a ser una forma visual de ver estas métricas que hemos recopilado. ¿De acuerdo? Con lo cual nos vamos a ir a Azure, vamos a buscar
Workbook y en Workbook le vamos a dar a crear. Aquí vienen como algunas plantillas y lo que vamos a hacer va a ser crear uno vacío, ¿de acuerdo? Le vamos a añadir una consulta. La consulta es del estilo KQL, Custom Query Language, que es un lenguaje de consulta que desarrolló Microsoft, ¿vale? Para este tipo de consultas. Entonces, el Workbook, para acceder a estos datos, lo que hace es llamar a tablas dentro del espacio de trabajo de Log Analytics. Lo primero que tenemos que decirle a la consulta es qué tabla debe consultar. Si recordáis, hemos seleccionado en nuestro Data Collection Rule Performance Counter, es decir, métrica de rendimiento, creado de CPU, memoria y disco, y luego los Windows 7 Log, que hemos puesto aplicación, crítico y error, en seguridad, exitosos y fallidos, y en sistema, críticos y error. Vale, pues hay un dato más que la máquina virtual entrega al Log Analytics, que no es necesario configurarlo porque siempre lo envía. Y esto es el heartbeat. El heartbeat es un latido. La máquina virtual envía un latido al espacio de trabajo de Log Analytics que le dice que está en servicio, que está viva, ¿de acuerdo? Con lo cual, este heartbeat lo podemos ver a través de la tabla heartbeat, la tabla latido, y esta consulta lo que hace es dime el último latido conocido de la máquina virtual. Entonces, cuando ponemos la consulta en el Workbook, lo que tenemos que también seleccionar es el espacio de trabajo en el que tiene que hacer esta consulta. Aunque solo tengamos un espacio de trabajo, se lo tenemos que decir. Tenemos que decirle, esta consulta realízala en este espacio de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando elijamos el espacio de trabajo, vemos que el último heartbeat es este día, esta hora. ¿Vale? O sea que la máquina virtual que hemos creado está enviando latido al espacio de trabajo de Log Analytics, con lo cual está recopilando. Esto es, como os decía, una métrica que no hay que definirla, pero que es una buena señal de que la gente AMA está conectado y que está instalado y que el espacio de trabajo de Log Analytics está recibiendo datos. Con lo cual le vamos a dar a Done Editing y vamos a guardar. Este Workbook hay que guardarlo, si no lo vamos a perder. Vamos a llamar Workbook ummon 01. En nuestra suscripción, grupo de recursos el que hemos estado utilizando y Spain Central. Vale, guardamos. Vamos a añadir más consultas. Entonces le vamos a dar a editar, añadir y una nueva consulta. Ahora vamos a ver ese performance counter que hemos seleccionado en nuestra regla de colección de datos para saber el tiempo de uso de CPU. Para hacer, ¿a qué tabla tiene que acceder este Workbook para ver este dato? Pues tiene que acceder a la tabla perf, de Performance Counter. Y esta consulta lo que hace es, dime el tiempo de uso de CPU en un valor promedio en los últimos 5 minutos. Y hacemos lo mismo, tenemos que seleccionar nuestro espacio de trabajo. Y aquí nos empieza ya a devolver información. ¿Qué podemos hacer? Si no queremos verlo con este formato, le podemos dar a visualización, verlo en un bar chart, vamos a verlo en un line chart y vamos a ver una gráfica lineal. Vale, vamos a dar a Done Editing y una cosa que podréis hacer si queréis es aquí en los tres puntitos encima de nuestra gráfica, estos tres puntitos, le damos a añadir un texto y podríamos ponerle, por ejemplo, CPU. Y aquí tenemos como un encabezado para nuestra gráfica. ¿Vale? Vamos a añadir una tercera, porque esta es la tercera, una tercera consulta que va a ser la memoria disponible, que era la segunda opción que hemos marcado en nuestra regla de colección de datos. Vamos a añadir la consulta que tiene que acceder también a la tabla perf. Aquí lo que hace es una conversión para que los valores que nos devuelva no lo devuelvan en bytes sino en megabytes, pero lo mismo, seleccionamos nuestro espacio de trabajo y nos ha cogido, aquí en este caso nos dice que la visualización está establecida por la consulta como que la más apropiada para esta consulta sería este line chart, ¿vale? Con lo cual no tenemos que modificar nada, le damos a Done Editing y ya tendríamos. Y vamos a añadir otra más que va a ser la del espacio libre de disco. También tiene que acceder a la misma tabla de perf y aquí lo que vamos a decir es que nos dé el espacio libre de este disco.
en nuestra área de trabajo y nos aparece que 90.07. Este en vez de, también nos dice que set by query es esta forma la mejor de verlo, pero podríamos ponerle ahora sí un bar chart y que se nos vea pues en una barra. Le damos a Done Editing y aquí tendríamos nuestros 3 performance counter que hemos elegido antes, que estamos recibiendo información, y vamos a añadir uno más que va a tener que acceder el workbook a una tabla diferente. Esta tabla se llama Event, o sea, va a acceder a nuestro espacio de trabajo de Log Analytics a la tabla Event y va a hacer esta consulta. Va a decir que busque los eventos con ID 4624 y 4625. 4624 corresponde a inicios de sesión correctos y 425 a inicios de sesión fallidos. Con esto lo que vamos a hacer es monitorizar los intentos correctos y fallidos de sesión a nuestra máquina virtual. Seleccionamos de nuevo nuestro área de trabajo y aquí vemos que pone que correctos 3 y este podríamos verlo en vez de así, pues podemos ponerle para verlo en un circulito. Vale, ya vemos aquí que tenemos 3 correctos. Ahora, ¿qué podemos hacer también? Vamos a mover to the top este circulito. Vale, se nos mueve hasta arriba y lo podemos bajar 1. Con lo cual tendríamos primero nuestro heartbeat, segundo esta consulta de inicio de sesión, de intento de inicio de sesión. Como veis que queda mucha distancia, lo que podemos hacer es aquí darle a Edit y donde pone el tamaño medio lo vamos a poner en Tiny, en ajustado. Y cuando le damos a Done Editing veis que ahora ya están más pegados. Podríamos ajustar también los tamaños del resto de gráficas, pero bueno, el workbook quedaría completo con la información que queríamos recopilar, con lo cual solo nos faltaría configurar nuestras alertas. Las alertas van a ser 3 alertas de 3 tipos diferentes y con 2 orígenes diferentes. Me explico. Esta alerta se llama de Log Analytics y esta alerta, el scope que tiene, el origen que tiene de los datos es el espacio de Log Analytics. Y luego estas dos vienen de las métricas internas que proporciona directamente la máquina virtual. Entonces, esta alerta de CPU la vamos a recoger de la métrica interna de la máquina virtual y esta alerta de Allocate máquina virtual también la vamos a coger del mismo sitio. Por eso digo que son 3 diferentes. Esta se llama de Log Analytics, esta de Metrics y esta es algo así como administrativa, y de 2 fuentes diferentes porque una es el Log Analytics y otra es la máquina virtual. Con lo cual, con nuestro workbook ya hecho, le vamos a dar a guardar, acabar edición, volvemos a guardar por si acaso, y entonces ahora ya podemos irnos a configurar nuestras alertas. Vale, vamos a empezar por esta primero, que es la de Log Analytics, con lo cual, ¿dónde tenemos que crear nuestra alerta? En el espacio de trabajo de Log Analytics. Vamos a Log Analytics, le vamos a dar, en vez de a Settings, a Monitoring y Alertas. Vale. Para ver si tenemos alguna alerta creada, que no tenemos ninguna creada, es este botón, Alert Rules. Aquí, como veis, no ha encontrado ninguna alerta creada. Y aquí, en esta pantalla de fuera, lo que vais a ver es cuando salten las alarmas, vais a ver aquí el aviso de la alarma, ¿vale? Con lo cual, para crearla, solo vamos a crear una aquí, es Alert Rules, y creamos. El scope, como lo estamos creando directamente desde el espacio de trabajo, el scope ya lo detecta que es el espacio de trabajo de Log Analytics. Con lo cual, en scope no tenemos que poner nada. La condición tenemos que darle a seleccionar señal y un custom log search. ¿Qué vamos a hacer? Definir nosotros a través de una consulta a qué tiene que estar atenta esta alerta, ¿vale? Le pegamos la consulta que, como antes, es que nos diga los inicios de sesión 4624 y 4625, ¿de acuerdo? Y entonces, el tipo de query va a ser agregado porque queremos que esos logs se nos vayan acumulando, no que sean únicos, con lo cual le vamos a dar de tipo agregado. Aquí no vamos a tener que modificar nada, solo le vamos a añadir aquí un threshold de 0 porque es un valor obligatorio. Y ya lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente pestaña, que es acciones. En acciones
vamos a tener que seleccionar un action group, es decir, las instrucciones de qué hacer cuando se dispara esta alerta. No podemos seleccionar ninguno porque no hemos creado ninguno, con lo cual primero vamos a tener que darle a crear uno nuevo. Cuando seleccione esta opción vais a ver que esto me va a cambiar porque lo que vamos a hacer es crear un action group desde dentro de la creación de la alerta. Con lo cual me va a llevar como una pantalla independiente que es para crear el action group. Vale, entonces el action group tiene sus propias pestañas. Basic, Notification, Action. Vale, vamos a empezar por la primera. Tenemos que decir que la suscripción es la misma, grupo de recursos es el mismo y la región, cuando vayamos a elegir aquí Sprint Central, no nos va a dejar porque no está disponible el Sprint Central, pero vamos a ponerle global porque siendo global podemos utilizar estas alertas para cualquier suscripción que tengas en tu entorno. Así que vamos a dejar global. El Action Group Name, el nombre le vamos a llamar AG de Action Group VMMon01 y en el Display Name le vamos a poner el mismo. ¿Vale? Ahora ya tenemos la información básica, notificaciones. ¿Qué queremos? Que nos notifique vía email, este tipo de email, no este email interno, a través del email. Tenemos que seleccionar las opciones que queramos, email, SMS, a través de la aplicación, con lo cual vamos a seleccionar email y vamos a poner el email. Aquí hay que poner el email en el que queramos recibir las notificaciones de las alertas, ¿de acuerdo? Así que cuando chequear bien que está bien puesto el correo, porque si no, no va a llegar ninguno. Así que cuando confirméis que está correcto, le dais OK. Y aquí vamos a poner, pues, admin email, por ejemplo. Vale. Y en Actions podríamos configurar que cuando salte esta alarma, aparte, se haga algo. Se corra un runbook, una automatización, que esta alerta dispare una automatización, que dispare una aplicación, lo que sea. Pero no lo vamos a configurar en este laboratorio. Seguramente más adelante alguno haya con esto. Pero de momento no, ¿vale? Y las etiquetas tampoco. Con lo cual ya le vamos a dar a Review and Create. Ya tenemos nuestro, recordar, Action Group. Estábamos aquí y nos hemos metido a crear esto dentro de la alerta. O sea, estábamos en la alerta y nos hemos metido a crear el Action Group desde dentro de la alerta. Entonces ahora, cuando le demos a crear, lo que nos va a hacer va a ser sacarnos otra vez a donde estábamos antes. Y ya no hace falta seleccionarlo porque ya nos aparece el que acabamos de crear. Entonces le vamos a dar a detalle. Este es el detalle de la alarma. Queremos que la severidad sea crítica. El nombre le vamos a llamar alert VMMon 01 critical events. Vale, y aquí vamos a poner una descripción que puede ser se ha detectado 5 inicios de sesión fallidos en VMMon 01. Y mientras que escribía la descripción de la alerta, me ha llegado ya un correo de que me han añadido a un Action Group, ¿vale? Con lo cual he puesto bien el correo y ya me está notificando Azure que has añadido a este grupo y que puedo recibir notificaciones, ¿vale? O sea, vamos a dar Review and Create y crear. Con lo cual ya tenemos configurada nuestra primera alerta de inicio de sesión fallidos. Vamos a ir ahora con la segunda, alerta de CPU, ¿vale? Ahora, cuando se cree la alerta y refresquemos, ya tenemos nuestra alerta y no nos vamos a ir a crear otra alerta aquí porque estamos dentro del espacio de trabajo de Log Analytics. Como hemos dicho que la segunda alerta viene de la máquina virtual, la segunda alerta y la tercera la vamos a crear desde la máquina virtual. Con lo cual nos vamos aquí a máquina virtual, entramos en nuestra máquina virtual, cerramos Settings y en Monitoring tenemos alertas. Aquí lo mismo, no nos salta ninguna alerta, si no vamos a leer Rules, tampoco tenemos ninguna creada y aquí es donde vamos a crear nuestras dos siguientes alertas. Vale, pues la alerta de CPU, le vamos a dar a seleccionar señal, porcentaje de CPU y lo que le vamos a decir es que queremos
que el threshold sea estático, es decir, el parámetro en el que nos avisa la alerta siempre va a ser el mismo. Y va a ser 80%. Si moviéramos esto, nos cambiaría los valores. Vamos a ponerle que 80%. Con lo cual, cuando la CPU sea mayor que es este valor, greater than, cuando el promedio de CPU sea mayor que el 80%, se va a disparar la alerta. Y esto, cuando lo evalúa esta alerta, cada minuto va a mirar hacia atrás 5 minutos, ¿vale? Entonces, con esto ya estaría configurada nuestra alerta de CPU. Nos vamos a ir a la siguiente, acciones. Ya hemos creado nuestro Action Group, con lo cual ahora sí podemos seleccionarlo. Y ahora ya seleccionado, nos vamos a los detalles de esta alerta. Vamos a querer que sea un warning. Y el nombre de la alerta va a ser alert ummon 01 y vamos a llamarle CPU high. Y la descripción vamos a decir la VM, bueno, vamos a poner aquí ummon 01 ha superado el 80% de uso de CPU. ¿De acuerdo? Y etiqueta nos vamos a poner, con lo cual review and create y create. Ahora va a pasar lo mismo, va a tardar un poquito aquí, ya está creada, ya nos sale aquí la notificación de que la alerta está creada, pero para que nos aparezca aquí vamos a darle unos segundos y vamos a tener que refrescar. Ya nos aparece la alerta de CPU y vamos a crear la última. La última le vamos a tener que dar a ver todas las señales. Aquí vamos a poder ver que está la señal puede ser de log. La primera que os he dicho antes sería del tipo log. La segunda, Resource Health, esta no la hemos aplicado en este laboratorio, sería para saber el estado de nuestro recurso a nivel global. Saber cómo están las máquinas virtuales como recurso en Azure. La vamos a cerrar. Metrics sería la de CPU que acabamos de configurar. Y aquí estaría la de log de actividad. Vamos a seleccionar Deallocate Virtual Machine. Deallocate Virtual Machine corresponde a darle al botón de parar en nuestra hoja de máquina virtual. Entonces nos va a alertar cuando alguien le dé a stop a esa máquina virtual en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, como eso lo de Deallocate, no tenemos que seleccionar nada. Le vamos a dar a Action y vamos a decir que ya tenemos creado un Action Group, que es el mismo, como veis, va a ser siempre el mismo Action Group para las tres alertas. Le vamos a dar a detalles y aquí no nos deja configurar la severidad de la alerta porque este tipo de alerta siempre es, bueno, esta alerta viene configurada por defecto como severidad verbose, que es como informativa y no te deja seleccionarla como crítica o warning o lo que sea. Esta es siempre como informativa. El alert rule name le vamos a llamar alert ummon 01 y vamos a llamar deallocate. Y la descripción ummon 01 ha sido parada. ¿De acuerdo? Con lo cual ya nos vamos a poner etiquetas, revisar y crear crear. Ahora lo mismo, vamos a esperar un poquito a que nos aparezca ya la alerta. Vale, aquí ya veis que tiene la seguridad verbose, que aparecen habilitadas, las tres que hemos creado ya aparecen habilitadas, es decir, ya van a estar funcionando desde el momento en el que las creemos. Y como veis, aquí vemos las dos de la máquina virtual, pero no podemos ver la de Log Analytics. ¿De qué forma podríamos ver todas las alertas que tenemos creadas? Desde Azure Monitor. Si nos metemos en Monitor y le damos alertas, aquí no se nos ha disparado todavía ninguna, pero en Alert Rules podemos ver las tres. Acordaros que antes en Alert Rules del Log Analytics podíamos ver solo una y en el Alerts de la máquina virtual podíamos ver las otras dos. Desde Monitor podemos ver las tres, ¿de acuerdo? Y aquí pone el tipo de recurso, de máquina virtual o de Log Analytics. Con lo cual, ¿qué queda por hacer? Ya tenemos todo configurado, con lo cual solo queda probar las alarmas. ¿Cuál vamos a probar primero? La primera que vamos a probar va a ser Critical Events. Vamos a detectar los 5 intentos de inicio de sesión fallidos.
¿vale? Así que nos vamos a ir a la máquina virtual, vamos a dar a conectar y aquí, en vez de poner nuestra contraseña correctamente, vamos a poner cualquier carácter, OK. OK. Vale. ¿Qué hemos hecho? Generar 6 intentos de inicio de sesión fallidos, es decir, 6 eventos con ID 4625, con lo cual ya debería empezar a procesarse esa alerta y en breve momento pues seguramente nos salte ya en el correo, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner nuestra contraseña correcta y entrar. Vamos a dar así. Voy a pasar la máquina virtual aquí arriba y vamos a esperar a que se inicie, ¿de acuerdo? Vale, una vez iniciada nuestra máquina virtual, vamos a abrir una consola de PowerShell. A ver si me deja seleccionar, ahí está. Vamos a abrir una consola de PowerShell como administrador. Y yo tengo aquí en mi ordenador en local un script que lo que hace es subir el CPU de la CPU de la máquina virtual para probar esta alerta a través de un script. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar el script en la ruta en la que se me ha abierto en la consola. Voy aquí a hace usuarios Dani, lo voy a pegar aquí. Y entonces ahora desde la consola voy a poner punto barra CPU. Ahí está. Y lo vamos a lanzar este script. Esto va a tardar un rato. Y mira, mientras que lo he lanzado, podéis ver ya que al correo me ha llegado una alerta, la alerta Critical Events, y me dice que se han detectado 5 inicios de sesión fallidos en la máquina virtual. ¿De acuerdo? Con lo cual, esta primera alerta que hemos creado aquí de alerta de inicio de sesión fallidos está funcionando correctamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar que este script acabe y vamos a confirmar que funciona esta alerta también. De esto tengo algo que decir mientras que esto se ejecuta. Esto tengo dos cosas que decir. Nos podemos venir aquí a la máquina virtual y podemos ver cómo está la CPU de la máquina virtual pinchando en Insights. Como veis pone aquí Insights Now Monitor. Eso lo ha cambiado a Azure ahora y ahora en vez de Insights es Monitor. ¿Qué va a pasar? Que si pincho aquí me va a llevar aquí a Monitor. Aquí estamos. Y ahora desde aquí, desde Monitor, vamos a poder ver cómo está la CPU de la máquina virtual. Vale, tiene que ir, tiene un pequeño desfase, con lo cual, aunque ahora esto se esté ejecutando y esté subiendo la CPU de la máquina virtual, vamos a tardar en verlo reflejado en esta gráfica. Eso es una de las cosas que tenía que deciros, que vais a tener ese pequeño retraso de información. Y lo segundo que tenía que deciros es que esta alerta nos va a enviar dos correos. Cuando se dispara esta alerta nos va a enviar dos correos. Uno cuando se supere el 80% de la CPU y otro cuando se recupere. ¿Vale? Cuando baje del 80% nos enviará otro y dirá alerta resuelta porque ha bajado la CPU. ¿Vale? Con lo cual lo que vamos a hacer es dejar que se acabe de ejecutar este script y ahora veremos si salta también esta alerta. Vale, como veis ya ha acabado el script. ¿Qué vamos a hacer? Si ahora nos volvemos a meter en Monitor y vamos a ver la CPU de la máquina virtual, seguramente no haya alcanzado su máximo, pero ya está subiendo, ¿veis? Porque aunque ya se ha ejecutado el script y ya habrá puesto la CPU al máximo, todavía no está reflejado aquí, ¿vale? Así que todavía quedaría esperar un poquito a que se detecte y nos envíe el correo. Bien, lo que vamos a hacer va a ser volver a refrescar, ya que han pasado unos pocos minutos, a ver qué está pasando. Y vale, ya ha superado el 80%, claramente, con lo cual tenemos que estar a punto de recibir el correo del 80% superado. Vale, ya os decía que aquí se había superado el 80%,
pero ya nos ha llegado también el correo. Voy a abrir aquí y dice que la alerta VMMon01 CPU High fue disparada y que la máquina virtual ha superado el 80% de uso de la CPU. Recibiremos también el correo de recuperación cuando la CPU baje del 80%. Vamos a refrescar de nuevo, a ver cómo va la máquina virtual, a ver si ya está bajando. Vale, ya tenemos aquí que ha llegado al 90% de CPU y ha bajado, con lo cual en breve recibiremos este correo de la bajada de la CPU y lo que vamos a hacer es volver a Overview, a venirnos a Overview de la máquina virtual y vamos a darle a Stop. Esta sería la tercera alerta. Que nos avise cuando alguien... perdón, dice que ya nos ha cerrado la sesión de la máquina virtual. Cuando alguien le da Stop, nos va a llegar ese correo, cuando paren o hagan ese movimiento de deallocate de la máquina virtual. Con lo cual, paramos la máquina virtual y ya esperamos al tercer correo de la alerta. Como veis, este proceso ha tardado un poquito, el proceso de parar la máquina virtual, y mientras estaba parando ya hemos recibido el correo de que la alerta ha sido resuelta y aunque nos indica que la descripción es que ha superado el 80%, como está resuelta es que ya ha bajado del 80%. Con lo cual, otra alerta que no funciona y ya solo queda esperar esta de la parada de la máquina virtual. Así que esperamos otro par de minutillos y ya confirmamos que funciona todo y finalizamos el laboratorio. Y 4 minutillos después ya vemos por aquí que nos ha llegado también la última alerta de que la máquina virtual ha sido parada. ¿De acuerdo? Con lo cual todas las alertas de este laboratorio están funcionando correctamente. Antes de finalizar, dejadme deciros cómo podéis borrar todos los recursos creados. Es tan fácil como que os vengáis a Resource Group, seleccionéis el que hemos creado y donde hemos metido todos nuestros recursos, le dais a borrar grupo de recursos, copiáis el nombre de aquí, lo pegáis aquí y le dais a borrar. Y ya está. Ya con esto tendríais el entorno limpio, igual que antes de haber empezado el laboratorio, y no vais a tener gastos inesperados. Antes de acabar, dejadme enseñaros que vais a tener en la descripción del vídeo el link de mi GitHub. Aquí en repositorios tendréis Azure Admin Labs y dentro de este repositorio pincháis en la primera VM Monitoring Setup y en Azure Portal, que es la forma de creación que hemos realizado hoy, vais a tener las capturas de pantalla de la creación de todo lo que hemos desplegado hoy y también tenéis aquí en documentos tanto el esquema que hemos estado utilizando para explicar, como la arquitectura por escrito. Todo lo que hemos hecho durante el vídeo, pero también lo vais a tener por escrito. Con lo cual, como os digo, aquí tenéis la parte de Azure Portal. Este será el siguiente vídeo que consistirá en realizar esta misma arquitectura a través de Terraform. Tenéis aquí información también sobre cómo va a ser el siguiente vídeo. Lo voy a realizar de una forma bastante modular para que sea una infraestructura reutilizable. No voy a entrar en la carpeta para dejaros con las ganas y que no os perdáis el próximo vídeo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho. Si queréis decirme algo, tenéis alguna sugerencia, alguna opinión, vais a tener también mi LinkedIn en la descripción de YouTube. Os metéis y me escribís directamente sin ningún problema. Estoy abierto a comentarios, a lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Con lo cual me escribís un mensaje y hablamos por ahí. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado de VM Monitoring Setup y el próximo día más y mejor con Terraform. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima.